Escuchas Dimensión Oculta por Carmen Pérez. Un espacio donde exploramos lo desconocido, damos voz a los expertos y nos sumergimos en historias que nos invitan a cuestionar la realidad. Misterios, entrevistas y curiosidades que desafían nuestra percepción del mundo. Prepárate, porque comienza un nuevo episodio. Estábamos en 1969. Hacía un día precioso para volar. Estábamos a unos 30 metros del suelo cuando me di cuenta de que algo iba mal. Era un fallo del motor. Los árboles chocaban contra el parabrisas. Me encontré por encima del lugar del accidente. Y mientras estaba procesando lo que estaba viendo, vi a un piloto. Y ese era yo. No hay dos experiencias cercanas a la muerte iguales. Hay historias que nos entretienen, historias que nos emocionan y después están aquellas que nos obligan a detenernos unos instantes y preguntarnos quiénes somos realmente. La secuencia que acabamos de escuchar pertenece a Después de la Muerte, un documental cinematográfico estrenado en 2023 que explora uno de los mayores enigmas de la existencia humana. Un trabajo que recoge testimonios de personas que estuvieron a punto de morir, hombres y mujeres que aseguran haber cruzado una frontera invisible, una frontera de la que regresaron con recuerdos imposibles de olvidar. Un túnel de luz, la sensación de abandonar el propio cuerpo, el encuentro con seres queridos que ya no están, una paz difícil de describir con palabras, experiencias que desafían nuestra comprensión de la vida y también de la muerte. Porque aunque vivimos rodeados de tecnología, avances científicos y respuestas inmediatas, sigue existiendo una pregunta que acompaña al ser humano desde el principio de los tiempos. ¿Qué ocurre cuando morimos? ¿Es la muerte el final de todo? ¿O simplemente el comienzo de algo que aún no alcanzamos a comprender? Esta noche, en Dimensión Oculta, nos adentramos en uno de los mayores enigmas de la existencia humana, un recorrido fascinante por las experiencias cercanas a la muerte, por los límites de la conciencia y por aquellos testimonios que han cambiado para siempre la vida de quienes los protagonizaron. Para acompañarnos en esta exploración contamos con un invitado excepcional, psicólogo, neuropsicólogo y profundo estudioso de la mente humana, una persona que lleva décadas analizando qué ocurre en nuestro cerebro cuando nos acercamos a ese instante que todos compartiremos algún día. Se trata de Ignacio Martín Cuadrado. Esto es Dimensión Oculta. Comenzamos.
Se los comentaba al principio. Hoy nos acompaña de nuevo Ignacio Martín Cuadrado, psicólogo clínico de salud con más de 40 años de experiencia profesional, máster en neuropsicología clínica. Ha impartido más de 3.000 conferencias a lo largo de su trayectoria, pero además es poeta, dibujante y pintor. ¿Cuántas cosas, Ignacio? Qué bueno tenerte otra vez por aquí. ¿Cómo estás? Encantadísimo, Carmen, de estar contigo y con todos tus oyentes. Y nada, en la vida hay que aprovecharla al máximo. Sí, Por sí, tú eso eres de las que la aprovecha. lo intento. Hay que disfrutarla lo más posible. Y más con los temas que tratamos aquí en Dimensión Oculta. Es el caso del tema que vamos a tratar hoy, un tema que interesa mucho a los oyentes de Dimensión Oculta, las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Ahí, cuando personas pasan por estas experiencias, hay algo que cambia en ellos y en ellas, y eso, aprovechan o quieren aprovechar más la vida, e incluso muchos dicen de que el tema del cariño, ¿no? A sus seres queridos, el no quedarse con las ganas de decir lo que se siente en cada momento. Y de eso es de lo que vamos a hablar en este episodio, de esas experiencias cercanas a la muerte. Ya lo hemos definido varias veces, pero para ti, Ignacio, ¿cómo podemos definir esas experiencias cercanas a la muerte? Bueno, desde luego es un tema apasionante, un tema que yo creo que ahora mismo nos... diría casi que a mí esto me preocupa, Carmen, que está de moda, porque las cosas que se ponen de moda no me gustan demasiado, pero sí es un tema realmente apasionante que se está interviniendo en él pues desde distintas perspectivas, ¿no? Desde la ciencia, desde la filosofía, desde la religión. En mi caso, bueno, pues como profesional de la neuropsicología, pues siempre lo enfrento más desde esa área científica, ¿no? Y llevo años pues estudiando este tema, valorándolo, investigándolo, leyendo y teniendo pues contactos pues con personas que han tenido estas experiencias, y realmente, como te decía, es un tema apasionante y que efectivamente también le cambia la visión de la vida a las personas que lo han tenido. Como tú estabas ahora mismo comentando. La gente que tiene esta vivencia, ¿no? Indudable es tan fuerte a nivel personal que cambia su manera de enfrentarse a la vida a partir de ese evento tan importante. Y ya no solo las personas que tienen esa experiencia, sino también las personas que están cerca, que acompañan en esos momentos. Tú como profesional, como psicólogo, neuropsicólogo, me imagino que habrás tenido también que escuchar muchos testimonios. Y de esos testimonios, ¿cuáles son los elementos más comunes que aparecen en estas personas, ¿no? Estas personas que han vivido esa experiencia. Pues sí, la verdad es que es curioso porque parece que son cosas como muy puntuales, de personas muy puntuales, pero a mí me está pasando que últimamente que he tenido, porque la gente es un tema que interesa mucho últimamente, pues he tenido que dar bastantes conferencias y charlas y coloquios sobre las experiencias cercanas a la muerte, sobre lo que se llama la vida después de la vida, ¿no? Y siempre ya termino preguntando, cuando me empieza el coloquio, pregunto, ¿alguien de aquí, de esta sala, ha tenido alguna experiencia que le gustaría comentarla públicamente o que luego hablarlo conmigo de manera personal? Y siempre se levantan varias manos en auditorios que a veces no son tampoco tan grandes, ¿no? Entonces, realmente es una vivencia que ocurre más de lo que se piensa. Mira, yo, si te parece, tengo aquí que te podría leer textualmente, bueno, son unos cuantos renglones, pero que yo creo que sitúa muy bien lo que la vivencia, lo que me estás preguntando, la vivencia que una persona tiene, porque es un patrón que luego se repite muchísimo. Hay pequeñas variaciones de unas experiencias a otras, pero es un patrón que, como tú sabes, se repite mucho. Mira, esta la tengo textual de una persona que lo ha vivido y dice así: sentí que me moría.
Empecé a ver todo negro. Era como un túnel negro. Noté como mi alma abandonaba mi cuerpo. Mi cuerpo se quedó ahí abajo, inerte, y yo me dirigía hacia una luz brillante que me atraía, que me llamaba. No quería regresar, me dejaba llevar por ella. Me transporté a otra realidad blanca y llena de luz. Allí había otros seres que me sonreían y me daban tranquilidad. Recordé por un momento mi vida, las escenas de mi vida pasada. Vi a familiares y me sentí lleno de paz. De pronto oí una voz que venía del exterior, que me reclamaba. La luz se fue apagando y me encontré de pronto otra vez en mi cuerpo. Este es un relato de una persona que lo ha tenido y es un patrón bastante parecido de las distintas vivencias que sintió, las cosas que él recordaba que habían pasado. Es un patrón que se repite mucho. Sí, bastante. Aparte lo que comentas, ¿no? De que hay personas que están ahí, que se ven ellos elevados, ¿no? Como que se pueden ver desde fuera del cuerpo. Y bueno, ya sé que tienes más testimonio, pues seguramente lo comentarás también de esa paz, ¿no? Que se siente. Sí, mira, yo he hecho un estudio de las sensaciones y de las vivencias, las experiencias a nivel emocional que se tienen al haber tenido una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Es un estudio estadístico, pues de recogida de datos de diferentes experiencias, de bastantes experiencias. Y durante la experiencia, efectivamente, todo el mundo te habla de paz, de tranquilidad. Es como dar un poco de, ¿cómo diría yo? Pues de tranquilidad a las personas que tanto le temen a la muerte. De hecho, después de mis conferencias, se me acerca mucho la gente a decirme muchísimas gracias, Ignacio, don Ignacio, porque ha cambiado mi visión de la muerte. De aquí me voy sin tenerle miedo. Bueno, hay un libro muy reciente del doctor Pertierra, que conocerás seguramente, Sí. que se llama pues No le tengo miedo a la muerte. Y él habla un poco de esa paz que él sintió porque lo vivió en su propia persona, la experiencia. El doctor Pertierra, Miguel Ángel Pertierra, es muy amigo mío, hemos dado conferencias juntos y por lo cual hemos hablado mucho de estos temas. Y hemos llegado a estar dando conferencias de este mismo tema desde las dos visiones, él como médico y como la experiencia, y yo a nivel neuropsicológico. Bueno, te decía que lo que implica después de haber tenido esa experiencia, durante la experiencia decimos que sí, paz, tranquilidad, sosiego, y que al contrario, al regreso de esa experiencia a la gente casi le cuesta volver. Pero lo que he hecho yo el estudio es sobre cómo esa vivencia les ha repercutido también, lo que estábamos diciendo antes, en la vida, cómo la han vivido, ¿no? Y es curioso que la experiencia, solo un poquito menos del 10% de las personas la viven como una experiencia no positiva, como una experiencia desagradable, que no llegan a entender, que se sienten un poco perdidos, que les da miedo, que te cuentan sensaciones que le hubiera gustado no tenerlas. De hecho, un 3-4% solo, recalco, solo un 3-4% la declaran como una experiencia casi aterradora, que les ha producido miedo, depresión, ansiedad, casi un estrés postraumático, ¿no? Estamos hablando de menos del 10% y de un 3% de manera de vivirla tan negativamente. Por lo cual, la experiencia se vive como positiva en más del 90% de la gente, que te hablan de sensación de bienestar, de tranquilidad, de pérdida del temor a la muerte. También es muy curioso que te dicen que se les produce como una especie de renuncia al materialismo. La gente se vuelve como más espiritual, como que reciben otra vez los valores, unos valores más espirituales, y se sienten como más solidarios, y ahí se les produce hasta un cambio de vida
de forma de vida después de haber tenido esta experiencia, como de mayor amor a la vida, de mayor amor a las personas, de casi te hablan de muchas veces de arrepentimiento de cosas que no han hecho bien en su vida anterior. Y luego hay un pequeño grupo que te hablan de una sensibilidad especial, como que después de esa experiencia han tenido como una capacidad, bueno, entre comillas, unos poderes especiales pues para la sensibilidad, para estas personas que se dicen que son sensitivos y que tienen una capacidad especial, pues algunos te dicen que después de la experiencia cercana a la muerte les ha pasado eso en la vida. Seguro que también a los oyentes que nos están escuchando, al dar estos datos, también ahora mismo tienen mucha paz y tranquilidad, porque es lo que dicen, ¿no? Son muy poquitas las personas que dicen haber tenido una experiencia negativa, ¿no? En esos momentos, la mayoría lo que habla es de esa tranquilidad, del que no quieren volver. Así que yo te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué decir a esas personas que han pasado esa experiencia y que no saben cómo interpretarla? Y también tú, Ignacio, que llevas años estudiando el cerebro y la conducta humana, después de estas conferencias, de estos testimonios, ¿ha cambiado tu visión de alguna manera sobre la posibilidad de que exista algo más allá de la muerte? Te hablo ahora a nivel muy personal y con toda sinceridad. Bueno, yo me considero una persona espiritual, he intentado ser una persona con valores, los que me han enseñado en mi familia, los que me enseñaron mis padres, y siempre la muerte la he visto como un paso, lógicamente, como muy importante, pero realmente no le he tenido un miedo especial. Además, he vivido, pues desgraciadamente, pérdidas queridas, cercanas, ¿no? Pero indudablemente te diría, y te lo digo con el corazón en la mano, ya sé que estoy con una gran amiga y que estamos hablando aquí como si estuviéramos en la mesa camilla de casa. Cuanto más estudio el tema, cuanto más informaciones, cuanto más leo, cuanto más experiencias me cuenta la gente, mucha más tranquilidad me da el hecho del paso de la vida a la muerte. Yo diría también como Miguel Ángel Pestierra, no le tengo miedo a la muerte. Lógicamente, lo que habría que ver también es qué influencia puede haber de que una muerte sea de un tipo o sea de otro, una muerte más natural, una muerte más traumática, una muerte por enfermedad. Todo eso sí que habría que seguir un poco estudiándolo, ¿no? A mí es que hay tres temas que me apasionan en esta vida, ¿no? Una es el tiempo, que creo que el paso del tiempo. Otra es efectivamente el paso de la vida a la muerte que no sé si algún día sabremos mucho más de ella de lo que sabemos ahora. Y el otro, como tú decías, es el cerebro, que es que me apasionan los cerebros de las personas que están ahora mismo escuchándonos. Me apasionan porque me encantaría meterme en el cerebro, en el tuyo, en el de todos los oyentes, para ver qué está pasando en esas neuronas, en esas sensaciones, pensamientos, sentimientos que se producen. Y eso es lo que he intentado en esto de las ECM, ¿no? Saber o intentar acercarme a qué pasa en el cerebro en ese momento de esa transición de la vida a la muerte. Y de eso, en algunas cosas me hace ser también más crítico, porque también hay bastantes científicos que le dan explicaciones más fisiológicas y como más normales, no tan espirituales o a estas ECM, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Oye, queda mucho por investigar y indudablemente hay científicos que no le dan la credibilidad, sino que piensan que son fenómenos que se producen dentro de nuestro propio cerebro y que se podría dar una explicación de tipo neurológico a todas esas sensaciones que tenemos. Hay un proyecto, perdona si me enrollo mucho. No, nosotros encantado, y de hecho te iba a dar las gracias, como siempre, Ignacio, por tu cercanía, compartiendo pues lo que sientes y lo que tú crees en estos temas siempre. Pues no, gracias a ti. Siempre no tenemos la suerte de conocernos todavía personalmente, pero siempre me has transmitido
no sé, mucha confianza, mucha sinceridad y me encanta pues cada vez que hemos podido tener una conversación porque, bueno, hay personas y personas y tú sabes que hay químicas y químicas. Gracias, sabe que es mutuo, sabe que es mutuo. Y vamos con ese proyecto, Ignacio. Y este sería un proyecto de tipo más crítico. Es un proyecto que se hizo, la gente no lo conoce demasiado, es un proyecto AWARE que se hizo en 2008. Fue el primer estudio a gran escala sobre la conciencia durante la vida, en ese paso de la vida y la muerte. Y fue un doctor, Sam Partiar, un doctor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Estados Unidos, que con su equipo de psiquiatras, los psiquiatras eran de Reino Unido, estuvieron estudiando en 15 hospitales más de 2.060, alrededor de 2.100 ataques cardíacos y muertes que se producían, y de ahí solo le salieron aproximadamente unos 9-10 casos que ellos sí consideraron que podían ser experiencias cercanas a la muerte. Pero este estudio de 2008 estuvo durando hasta el 2014, en donde sacaron los resultados, y te digo que estos científicos no apoyaban tan claramente como se está haciendo ahora que esas experiencias eran tan reales, sino que ellos abogaban de que eran un proceso más de efectos neuropsicológicos. Por ejemplo, hablaban de un tsunami cerebral que se produce a nivel de bioquímica cerebral en los 5 minutos después de la muerte biológica, ¿no? Que se produce una despolarización neuronal y que eso podría producir ese tipo de efectos a nivel cerebral, ¿no? A mí me gusta ser también crítico y con los pies en la tierra, y por eso doy lo positivo y lo negativo, pero hay que tener en cuenta también esos estudios, porque también ahora yo estoy viendo también a mucha gente que habla sin saber sobre este tema, sin haber investigado, y enseguida se le da toda una credibilidad. Sí, no, lo que estaba comentando, y aparte de todos modos, este estudio, ¿sabe lo que yo he visto o sentido, o después de adentrarme un poquito más en este tema? Que a pesar de estos estudios, ¿no? Que son quizás más críticos, la ciencia hoy en día está como un poquito más abierta a estudiar estos fenómenos que hace unas décadas. Quizás con esa mente, eso, como acabo de decir, más abierta. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y claro, si estás más abierto, estudias también con más apertura de miras y sobre todo ahora mismo tenemos la posibilidad de conocer mucho más también cómo funciona el cerebro a nivel neurológico, pero también se está atacando el estudio de distintas ramas científicas, y eso nos da una luz muy grande. Lo que sí me gustaría a mí recalcar que la gente, y me pasa cuando doy alguna de las conferencias, que piensan que esto es una cosa de ahora, ¿no? Es que ahora está, lo que he dicho yo, un poco de moda, pero que además, ¿no? Que estos son unas últimas investigaciones, que de las experiencias cercanas a la muerte se está hablando desde hace muy poco y tal. Y no es así, no es así. Hay estudios desde, mira, yo he hecho una recogida de datos. En 1892 hay ya un psiquiatra, médico, neurólogo, que menciona con el nombre de síndrome clínico, un señor se llamaba Amel Hein, era de Suecia, empezó a recopilar casos que podrían ser ahora los de experiencias cercanas a la muerte. Te estoy hablando de 1892, pero es que en 1926 hay un inglés, William Barrett, que ya define mucho más y le llama visiones en el lecho de la muerte, y hace un estudio sobre esto en el 26, ¿no? Luego pues ha habido distintos estudios que se han hecho en los años 60, en los años 70, pero bueno, como todo el mundo sabe, fue en el 75 cuando Raymond Moody pues saca su famoso libro de Vida después de la vida, que se hace bestseller, que se venden 15 millones de ejemplares, y que este hombre, más que realmente una gran investigación, lo que hace es una recopilación de todo lo que había antes, pero tuvo la gran habilidad
de ponerle el nombre, de acuñar el nombre de experiencias cercanas a la muerte, ECM. Y entonces ya a partir de ahí es cuando realmente se empiezan a hablar de las experiencias cercanas a la muerte, ya de una manera mucho más concreta, más específica, y ya se empiezan a hacer estudios más especiales sobre el tema. Pero desde hace muy atrás ya la gente, y eran científicos, eran médicos, pues estaban hablando de eso, de visiones en el lecho de la muerte, y eso es interesante, es interesante. No, bastante interesante y aparte, como suele ocurrir en estos casos, cuando se habla de ellos siempre más personas se van uniendo, ¿no? Porque a veces cuando no se habla claramente o abiertamente sobre estos temas, las personas tienen miedo a contarlo y al existir estos libros o personas como tú, Ignacio, que lo cuentan en conferencias, pues uno se siente como un poquito más liberado. Eh, entonces, te quería preguntar ahora, en estos casos que te has documentado bastante, has investigado sobre estos temas, si hay alguna experiencia cercana a la muerte que a ti te haya sorprendido más. Pues mira, te diría que no especialmente, porque como te decía, el patrón se repite bastante. En algunos recalcan más una de esas fases, en otras no existe la fase, en unas el color, por ejemplo, es más dorado, en otros el color es más blanco, pero indudablemente las que más sorprenden son las que tienen una visión, aquí no voy a nombrar, porque ya son cosas más personales, pero te diría, por ejemplo, de una persona que efectivamente está en el lecho de la muerte, se produce la muerte biológica, que ahora la podemos medir perfectamente, esa muerte biológica, a través de los electros y, en fin, de todos los aparatos que tenemos. Y él te habla pues de cómo se eleva, cómo tiene eso que hemos dicho antes en esa declaración personal, ¿no? Cómo se eleva del cuerpo, cómo se mira desde arriba. Eso prácticamente aparece en casi todos, pero esta persona luego pudo definir perfectamente qué es lo que pasaba a su alrededor. Estuvo explicando clarísimamente lo que había en la habitación, que era imposible porque él llegó ya totalmente inconsciente al quirófano ese. Y lo que me sorprende más todavía es que se eleva de tal manera que empieza a atravesar las paredes de las habitaciones, yendo a la habitación donde estaba la sala de espera, y allí es capaz de luego decirte lo que pasó en la sala de espera, qué personas estaban en esa sala de espera y cómo los familiares, las frases que decían los familiares, de una manera pues totalmente real, y cómo luego vuelve otra vez a esa habitación del quirófano y termina luego descendiendo o cayendo, que a veces lo nombran como una caída, directamente en el cuerpo. Entonces esas cosas, pues claro, todavía te llaman más la atención. Lo otro, estamos hablando de un tránsito, pero esa capacidad de ver extrasensorialmente hechos reales a tu alrededor es realmente llamativo, es muy llamativo. Ujú. Es llamativo y de lo que nos cuentas, ¿sabes? A mí lo que me da paz y tranquilidad, que también lo transmiten las personas que han vivido esta experiencia, el hecho de estar acompañados, que siempre hay alguien ahí que te está esperando, ¿no? Para atravesar, pues, o algunos definen como ese túnel, ¿no? De luz, pero como que alguien se les acerca y se dirige a ellos o a ellas para que estén tranquilos y para que vayan con ellos. Sí, ellos te dicen que son seres, al principio por lo menos la mayoría, te digo estadísticamente, no identifican bien a las personas, pero sí, muchos te hablan de seres de luz. La verdad es que hay muchos que lo nombran así, seres como muy luminosos, pero sí saben que tienen unos rasgos que producen paz, que producen tranquilidad. Hay gente que te dice que los reciben con una sonrisa, y luego ya cuando llevan un rato viendo a esas personas, se empiezan a darse cuenta que algunas de esas personas son personas conocidas de ellas, son familiares, en este caso ya fallecidos, que les están dando como la bienvenida, y que eso les da una gran, ya no solo la paz, sino que también le da una alegría. Indudablemente son sensaciones que podrían ser
si son así, tal y como la gente te dice que lo está viviendo, pues muy positivas y maravillosas, ¿no? Ujú. Ahí entra, bueno, la discusión. Yo no sé si te apetece porque claro, si hablamos también un poco de la religión, pues estamos hablando del alma y estamos hablando de dónde está ese alma, si el alma es algo que sale y el cuerpo se queda abajo, si el alma es el que tiene esas visiones. Y eso, pues yo me dediqué un poco a estudiar ese tema del alma, ¿no? Entre comillas, sin dar el toque religioso, sino a nivel un poquito científico. Y porque todo el mundo dice que realmente hay como una salida de algo, de una energía del cuerpo cuando se produce esa muerte, ¿no? Y entonces se dice, bueno, y ese es el alma. Bueno, ya sabes que ya en 1900 había un doctor, McDougall, que hablaba de los 21 gramos del alma. Ujú. De que el alma cuando sale del cuerpo, el cuerpo pierde 21 gramos y por lo cual él dijo que era lo que pesaba el alma. Bueno, eso es un error bastante grave que yo tendría que desmitificar, aunque está en muchísimos sitios dicho a nivel hasta como científico, porque eso se hizo con una báscula muy elemental, muy básica, de madera. Imagínate que estamos en 1900 y que no tenía una precisión ni mucho menos ni para medir esos gramos. Era una báscula de esas muy grande donde se ponía una persona y entonces eso queda totalmente descartado. Es muy romántico, muy bonito, las han hecho hasta películas de los 21 gramos, pero queda descartado. Es que es curioso que el alma, pues yo qué sé, por ejemplo, los egipcios lo sitúan en el corazón y por eso hacen dibujos del corazón que sale volando, ¿no? En las tribus más primitivas, el alma dice que hay muchas almas y que están en distintas partes del cuerpo. Pueden estar en las manos, puede estar en la cabeza, puede estar en el corazón, dependiendo de las habilidades que tuviera la persona. Y claro que si le cortaban un brazo, pues una de las almas se les iba afuera, ¿no? Entonces hay muchas teorías. Los medievales, este es muy curioso y tiene como más, no sé, como una entidad más curiosa. Decían que estaba en la respiración y por eso se habla del último suspiro, ¿no? En la persona que fallece y hace el último suspiro. Y esto es curioso, que de ahí viene que cuando bostezamos nos tapamos la boca. No sé si eso lo sabías tú. No lo sabía y te estoy escuchando con un montón de atención porque, como bien comentas, es bastante curioso y se aprende un montón. No sé si los oyentes también conocían esto, pero bueno, que me encanta, ¿no? Porque son cosas que al final, pues gracias a lo que se dice, ¿no? En esos momentos, pues uno puede reflexionar, ¿no? Claro, Sobre este yo creo que tema. sí, claro, yo creo que son temas apasionantes. Entonces, pues fíjate qué curioso, los medievales efectivamente hablaban del último suspiro, que efectivamente todos sabemos que en la muerte se produce como un suspiro final, una expulsión de aire final, y entonces de ahí viene la tradición de que cuando uno bosteza o cuando uno se ríe se puede escapar el alma por la boca. Y entonces se acostumbró en la época medieval a ponerte la mano en la boca, no como ahora que es por educación, pues porque no queda bien que abras la boca delante de la gente en un suspiro de esos en grandote, sino que era para que no se escapara el alma. Se ponía la mano en la boca. Y ya a partir de la época medieval ya empezaron un poco más los científicos. Empezó Leonardo da Vinci a decir que no, que ya sabéis, un artista impresionante, pero también un gran médico que se dedicó a hacer autopsias de cerebros durante muchísimos años. Tanto es así que le llegaron a acusar de hechicero y le pusieron varios juicios porque como cogía cadáveres para estudiarlo, decían que era un hechicero, que era un brujo. Bueno, pues él ya situó el alma, si existía, ya en el cerebro. Descartes después también, en la glándula pineal, que tuvo mucha fama. La glándula pineal es una glándula que está en el centro de nuestro cerebro. Y ya en la actualidad, que es lo que quizás nos interese o les interese más a los oyentes, ¿dónde se sitúa el alma? Bueno, pues hay gente que está hablando del lóbulo temporal derecho, que se le llama la antena de Dios y es como un lóbulo especial, es donde se producen la parte más sensitiva, más espiritual, donde aparecen las alucinaciones cuando hay alguna patología en ese lado.
Y entonces algunos dicen que si hay un alma, está ahí. Pero ya últimamente, y con esto ya termino la parte esta un poquito histórica del alma, ahora mismo ya estamos con la física cuántica y ahora ya el alma no se habla como alma, se habla como conciencia. Y entonces la conciencia ya es lo que estamos investigando, qué es la conciencia, dónde está la conciencia, si la conciencia es una parte del cerebro, si está fuera del cerebro, si cuando uno muere esa conciencia se queda en algún otro sitio. Bueno, esto ya nos metemos en física cuántica, que es apasionante también. Eso ya sería para otro día. Apasionante, lo vamos a apuntar porque sabes que te llamaré para comentar este tema. Seguro que los oyentes también lo van a pedir. Y antes de preguntarte, como siempre, antes de finalizar y preguntarte sobre los proyectos futuros, que sé que tienes seguro bastantes, me gustaría, Ignacio, que nos dejaras alguna reflexión, esa reflexión que te gustaría dejar a los oyentes sobre la vida, la muerte y ese misterio, ¿no? que los une. Bueno, sobre mis futuros estudios, investigaciones, bueno, son muy actuales, no paro de investigar. Yo creo que ahí sí que me moriría si dejara de investigar y de estudiar, porque la curiosidad yo creo que es una de las partes más importantes de la vida, ¿no? Y cuando dejamos de ser curiosos, cuando el niño muere en nosotros, yo creo que muere la vida. La última cosa, que no sé si estuviste tú al tanto, di una conferencia en un congreso que se hizo muy, muy, muy chulo y que resultó estupendamente, un gran congreso en Guadix, y yo lo dediqué al tema de la telepatía, la comunicación cerebro a cerebro, los estudios científicos neuropsicológicos sobre si existe la telepatía y cómo se podía demostrar. Te adelanto, te hago spoiler, para mí la telepatía existe. Lo hablaremos en otro también. Pues muy bien, sí, porque es un tema también que me interesa mucho, la telepatía, y me gustaría escuchártelo de ti, ¿no? Y aparte que si ya nos estás diciendo, ¿no? De una manera tan contundente que la telepatía existe, pues más ganas todavía de escucharte. Sí, es apasionante. Esas casualidades que todos tenemos, que creemos que son casualidades, ¿no? De que, uy, estaba pensando en ti y justo me has llamado por teléfono. O llevo un montón de tiempo sin ver a no sé quién, hoy justo he hablado de él y me lo he encontrado en la calle. O sea, cosas de esas que nos pasan en la vida cotidiana y porque realmente hay algo muy, muy trascendente a nivel de estos cerebros que se comunican sin necesidad de hablar. Pues sí. Pues es apasionante. Bueno, pues mira, yo, si te parece, como despedida, te diría que pediría una cosa. Y creo que a mí me gusta en todas las conferencias recalcarlo, porque vamos a suponer que estamos ante un ser querido que está en un momento de pérdida de la vida, que está a punto de morir y que le estamos acompañando. Y yo creo que en general hacemos una cosa bastante mal los seres humanos en ese momento. Y es que nos agarramos a él egoístamente y como que no queremos que se vaya. De hecho, decimos muchas veces frases de esas: no te vayas, no me dejes, por favor, no te puedes marchar, yo me muero sin ti. Esas frases yo las he oído en momentos de esos de que un ser querido pues está a punto de marcharse, ¿no? Y yo creo que eso había que evitarlo, porque sabemos que en ese momento estábamos hablando del momento de las ECM, un momento que puede ser muy importante y que nuestros oídos, nuestro cerebro sigue escuchando cosas que pasan fuera, porque eso también se ha demostrado perfectamente. Entonces yo les diría a las personas que nos están escuchando, a tus oyentes, que no utilicen esas frases en ese momento, que no... hombre, lógicamente una persona pues va a llorar y se va a sentir mal porque está perdiendo a un ser querido, pero que no se... ¿cómo diría yo? Pues que no solo se quede en esa parte del dolor, del llanto, de la queja, del no te vayas. Yo creo que ahí tendríamos que ser más fuertes y hablar de dar gracias por todo. Gracias por todo lo que me has dado, por todo lo que hemos vivido, por lo que nos has enseñado a lo largo de tu vida. Y luego darle tranquilidad: estamos bien, no te preocupes, te queremos, te vamos a querer siempre, te vamos a recordar siempre.
Gracias por todo lo que nos has dado, que nos sirve para nosotros para seguir viviendo. Y eso se debe decir de una manera lo más serena posible, porque si ese ser que está a punto de irse, ese ser querido que está a punto de irse, escuche estas cosas, estoy seguro que ese tránsito lo va a hacer muchísimo más en paz que si oye las primeras que estábamos comentando. Y nosotros recibimos ese consejo con mucha gratitud y te entendemos perfectamente. Es verdad que muchas veces es complicado, pero bueno, es lógico, ¿no? Cuando uno se pone a pensar el hecho de que pues esa persona, pues en esos momentos delicados y si está ahí escuchando, que como estás comentando eso así se ha demostrado, pues bueno, que se vaya en paz también, ¿no? Y con esa tranquilidad que todo se queda bien aquí, ¿no? Claro, yo siempre digo que hay dos muertes, ¿no? Una muerte es cuando una persona muere y otra es cuando dejamos de recordarla. Entonces, si en ese momento somos capaces de decirle, te vamos a recordar siempre, siempre vas a estar con nosotros, siempre te vamos a seguir queriendo, recordando, esa persona no va a morir nunca. Siempre que recordamos una persona, yo creo que sigue estando entre nosotros. Y entonces en ese momento yo creo que esas frases en positivo son fundamentales. Y para él le daría mucha tranquilidad a esa persona que se está marchando a otra vida, pues le daría mucha tranquilidad el saber que los vamos a seguir recordando y queriendo para todo, para siempre. Así es, y como también bien comentas, Ignacio, está ese recuerdo, ¿no? Ahí siguen vivos siempre y cuando hablamos de esas personas, ¿no? Que ya no están aquí, pero que bueno, que siempre van a estar en nuestro recuerdo y que la vida es así, una cosa está clara, ¿no? Que en algún momento nos va a tocar a todos. Claro, es una enfermedad. La vida es una enfermedad en que todos terminamos muriendo, pero vamos a hacerlo pues fíjate, te diría con elegancia, con honestidad, con tranquilidad. Y Dios quiera que eso, que tengamos la suerte de poder vivir una muerte tranquila, acompañada y que nos lleve pues a donde nos lleve, pero que sea un sitio mucho mejor y mucho más lleno de paz. ¿Y por qué no? Nos quedamos con esos mensajes que nos transmiten aquellas personas que han estado con esas experiencias cercanas a la muerte, esa sensación de paz, de tranquilidad y de que no quieren volver, ¿no? Para que, ¿por qué no, no? Efectivamente, Para quedarnos con algo malo, nos quedamos con eso. sí, sí, porque es dentro de lo que ocurre en estas experiencias de siempre que los que vuelven hay un momento que se niegan a volver y que no, y porque es que estoy muy a gusto, que estoy aquí feliz, que estoy lleno de luz y de seres queridos y eso sí que, vamos, casi el 98% de los casos te dicen eso y eso creo que nos da una tranquilidad. Parece que la vida de allí está mejor que esta, que es la que sufrimos mucho. Ujú, que cada vez se complica, a veces se complica más, ¿no? A veces. Bueno, pues Ignacio, ¿hay alguna conferencia que tengas ahí cerquita que nos quieras comentar? Bueno, pues voy a dar unas por aquí cerca, por donde yo vivo, que es en Almería. Tengo en varios municipios, voy a tener una en Oria para hablar de los sueños, del misterio y las maravillas de los sueños y de cómo el cerebro vive esos sueños. Y luego me han pedido en Pulpí, que es otro municipio de esta zona, para este verano voy a dar una precisamente de lo de la telepatía, que cuando se enteraron que la repercusión que había tenido cuando la di en Granada, pues me la han pedido que a ver si la llevo también para allá, los estudios que estoy haciendo de telepatía. Esos son los que tengo más recientes. Y luego dibujando mucho, que me encanta ya, como tú has dicho, el dibujo y me apasiona dibujar y estoy en ello. Precisamente esta semana han puesto uno de mis dibujos en un museo que han inaugurado aquí en Almería y es todo un orgullo. Sin parar. Enhorabuena, enhorabuena, porque no es fácil, ¿no? Que te pongan un cuadro en un museo. Sí, gracias a Dios pues ya tengo algunos que para cuando me muera la gente podrá ir a ver alguno de mis cuadros. Voy a hacer ahora una exposición también aquí en un pueblo de Almería en el mes de julio, exposición de dibujos. Y en fin, estoy sin parar, ya lo sabes, Carmen, que los que somos así de inquietos como tú también no sabemos parar. Bueno, pues solo me queda darte las gracias de nuevo y que esperamos escucharte pronto y estaremos muy pendientes de ti, Ignacio. Gracias.
Gracias a ti, Carmen, por el cariño con que tratas estos temas, con la rigurosidad que lo haces, porque no a todo el mundo le digo que sí, porque creo que son temas que hay que tratarlos siempre con respeto y con una base científica también detrás. Un abrazo enorme. Hasta pronto. A ti, Carmen. Inés. Esta noche hemos hablado de la muerte, pero quizás también hemos hablado de la vida, de lo frágiles que somos, de lo mucho que nos queda por comprender y de la importancia de aprovechar cada momento junto a las personas que amamos. Gracias a Ignacio Martín Cuadrado por compartir con nosotros tus conocimientos y tu mirada sobre un tema tan profundo como fascinante. Nos despedimos con una reflexión sencilla. Algún día todos responderemos a la gran pregunta que nos ha acompañado desde el principio de los tiempos. Mientras tanto, vivamos, sintamos, soñemos y hagamos que cada día merezca la pena ser recordado. Gracias por estar ahí, gracias por estar al otro lado de las ondas y acompañarnos una noche más. Soy Carmen Pérez y esto ha sido Dimensión Oculta. Hasta pronto. La luz está baja, el vino ya se fue. Tus ojos me miran sin querer preguntar. No sé tu nombre, ni vos el mío, pero este tango no sabe lo que no nos decimos. Sin promesas, como si no hubiera pasado nada.